Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de teología pura, pura teología. Y continuamos con la nueva serie titulada Atributos Divinos. Compartiremos la segunda parte del tema Omnipotencia, Dios no pierde. Tú nos creaste con un propósito. La omnipotencia de Dios. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días a nuestros estimados oyentes. Gracias por escucharnos. También nos acompaña Arley García, líder de la iglesia. Buenos días, Arley, bienvenido. Buenos días, Oscar. Buenos días, pastor, y bueno, a todos aquellos que nos escuchan en esta preciosa mañana. Que el Señor les bendiga. Pues oyente, usted puede volver a escuchar el tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo a otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Recordemos qué son los atributos divinos, ya que esta serie pues está centrada en este aspecto, y una manera sencilla de entenderla es cuando hacemos una descripción de una persona. Partimos de sus atributos físicos o cualidades de la personalidad. Oscar, también de igual forma, cuando tratamos de definir a Dios, podemos apelar a sus atributos o cualidades que demuestran lo que Él es. Es decir, los atributos divinos son las cualidades de Dios, son las características que definen lo que Dios es en su esencia. Y un cuidado que debemos tener en este aspecto es que solo podemos conocer a Dios por la revelación que Él hace de sí mismo a través de la Sagrada Escritura. Así que usted, querido oyente, no busque imaginarse a Dios, ni tampoco se base en su experiencia, es solo por revelación. En el programa anterior estudiamos que el conocer la omnipotencia de Dios produce en nosotros confianza, seguridad. Pastor Ángelo, ¿qué más debe producir la omnipotencia de Dios en la vida del cristiano? La omnipotencia de Dios debe producir en el cristiano alabanza. Salmo 89:13 dice: Tu brazo es capaz de grandes proezas, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Mire, Oscar, un sentimiento de alabanza brota del corazón cuando ve las obras del Dios omnipotente. Podríamos decir que la alabanza es una respuesta natural del mover sobrenatural de Dios. Casi la mayoría de los salmos son cánticos de alabanza por lo que Dios ha hecho. Y eso revela que uno de los propósitos de Dios, al mostrar al hombre su omnipotencia, es que el hombre lo alabe. Romanos 1:20 al 21 dice: Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. O sea que Dios se revela para que el hombre lo alabe, pero el hombre no lo ha alabado. En la Biblia leemos que cuando Dios hacía uso de su omnipotencia, su pueblo le alababa. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Éxodo 14, del 28 al 31 dice así: Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar.
Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Y vea lo que pasó en el versículo 1 del capítulo 15. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor que a la letra decía: cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Vemos aquí que el pueblo de Dios, al ver su poder, su omnipotencia, lo alabó. Y Mateo 15:31 dice así: la gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. O sea, Dios espera que cuando Él obra, cuando Él opera algo sobrenatural, algo milagroso, su pueblo lo alabe a Él. Pero ¿por qué ahora poco o nada se alaba a Dios? Yo creo que la razón es porque nos acostumbramos a sus obras. Es decir, las vemos como algo natural, vemos como algo normal las obras que Dios hace y no distinguimos, Oscar, su omnipotencia en ellas. Por ejemplo, solo el Dios omnipotente puede crear de la nada. El Dios omnipotente puede hacer que la tierra produzca alimento orgánico que beneficie al hombre. El Dios todopoderoso pues puede hacer llover, el Dios todopoderoso puede hacer esto y mucho más, y nosotros a veces ni nos sorprendemos de eso. Hace algunos años yo leí una entrevista que le hicieron a María Corena, una científica colombiana que dirige un prestigioso laboratorio en los Estados Unidos y que defiende la existencia de Dios debido a que el Señor la salvó a ella de la muerte después de haber estado en un coma de 3 días. Obviamente pues yo no comparto todo lo que ella dijo en esa entrevista, pues ella no, pues para esa época no era cristiana, no sé si lo sé ahora. Pero creo que ella se estaba acercando al Dios de la Biblia. A la pregunta, ¿cómo me podría convencer o probar que Dios existe? Esa pregunta se le hicieron a ella. Ella contestó contundentemente de la siguiente manera: el diseño de una proteína, un ribosoma, un óvulo, un espermatozoide, un feto, una persona, un ecosistema, un continente o un planeta es demasiado complejo como para explicarlo con una sola teoría o como una sucesión de eventos aleatorios. Pero creer está en cada uno de nosotros. Así contestó esta mujer que es científica. Vea, esta mujer de alguna manera yo creo que estaba exaltando la grandeza y la omnipotencia del Dios de la Biblia a través de lo que Dios mismo ha creado. Hasta aquí hemos visto que la omnipotencia de Dios produce en el corazón del cristiano confianza y alabanza. Arley, ¿qué más produce el atributo divino de la omnipotencia? Bueno, Oscar, la omnipotencia de Dios también debe producir en el cristiano silencio. Job 42 dice: ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. La omnipotencia de Dios incluye la capacidad que Dios tiene para pasarnos por el sufrimiento. Es decir, Dios tiene todo el derecho para hacernos pasar por momentos que para nuestra lógica son inexplicables y aparentemente injustos. En la Biblia, después del Señor Jesucristo, el hombre que más ha sufrido es Job. Dios en su omnipotencia permitió un gran sufrimiento a un hombre de quien él mismo había dicho lo siguiente. Job capítulo 1 versículos 7 al 8. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Claramente la Biblia nos revela el porqué del sufrimiento que va a pasar Job también. En el versículo 9 al 12 de ese mismo capítulo 1, dice: Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganado llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor.
Luego también ahora el dolor se va a intensificar en Job. Mire lo que sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 3 al 7. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. La omnipotencia de Dios dentro de la serie Atributos Divinos es el tema que estamos compartiendo en esta mañana. Pastor, después de haber leído esta parte del libro de Job, la pregunta surge, ¿de qué trata el libro de Job? ¿Cuál es su tema central? ¿Nos habla este libro de la omnipotencia de Dios? Claro que sí, Oscar, este libro nos habla de la omnipotencia de Dios. De hecho, el propósito del libro de Job es responder a dos preguntas. ¿Adorará el hombre a Dios si lo perdiera todo? ¿Seguirá confiando un hombre en Dios si estuviera en sufrimiento extremo? Y desde luego que Job nos muestra que sí. Job de hecho logró hacerlo por un tiempo. Job 1:20 al 21 dice: al llegar a este punto Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y en el capítulo 2, versículo 8 al 10 dice así: y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Acá vemos que él está adorando a Dios, que él tiene una actitud correcta. Arley, ¿se mantuvo Job firme en su confianza y alabanza a Dios en medio del terrible sufrimiento que Dios en su omnipotencia le permitió vivir? Pues Oscar, digamos que por algún tiempo lo logró, pero su razonamiento le jugó una mala pasada. Job capítulo 10 versículo 1 al 3 dice lo siguiente: ya estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma, le he dicho a Dios: no me condenes, dime qué es lo que tienes contra mí. ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? Aquí Job en su desesperación dio rienda suelta a su boca y comienza a recriminar a Dios y a tratarlo de injusto. También en el capítulo 40, versículo 2 al 9 dice: ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job le respondió: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Pastor, después de todas las palabras que el Señor le habló a Job, ¿qué respondió Job? Bueno, Job, creo que Arley leyó algo importante. Dice: me tapo la boca, ¿no? O sea, aprendió a guardar silencio, que es lo que nosotros debemos aprender cuando pasamos por medio de pruebas. Job 42, del 1 al 6 dice así: Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo. Se está reconociendo la omnipotencia. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar, dijiste, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho
y me arrepiento en polvo y ceniza. Job entendió que en medio de la prueba lo mejor que él podría haber hecho era guardar silencio. Job en medio de su angustia le hizo muchísimas preguntas al Señor. ¿Cuántas de esas preguntas el Señor le contestó? Si usted lee el discurso que el Señor le dio a Job, se dará cuenta que Dios no contestó ni una sola de todas las preguntas que Job en medio de su desesperación le había hecho al Señor, sino que más bien Dios apeló a su omnipotencia. Y la lección es esta, estimado oyente: cuando atravesemos las más terribles pruebas y no podamos comprender nuestros sufrimientos, recordemos que la omnipotencia de Dios también puede permitir nuestro dolor y que de ninguna manera nosotros tenemos autorización divina como para cuestionar a Dios. Así que en medio del dolor, guarde silencio. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hasta aquí hemos visto que la omnipotencia de Dios produce en el corazón del cristiano confianza y alabanza, pero también vimos que la omnipotencia de Dios debe producir silencio en los momentos de prueba y dolor. Arley, ¿qué más produce el atributo divino de la omnipotencia? Bueno, la omnipotencia de Dios también debe producir en el cristiano esperanza. Job capítulo 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume en las entrañas. Leer todo el libro de Job es fascinante, pues uno puede ver la humanidad de los grandes hombres de Dios en la Biblia, especialmente en Job. Ahí uno nota cómo está hundido en un pozo profundo de desesperación, pero de cuando en cuando como que sale a la superficie y su rostro recibe algo de luz. Por ejemplo, mire lo que dice en medio de su dolor. Job 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Bueno, Pastor Ángelo, uno de los argumentos de los escépticos en contra de la existencia de Dios es precisamente el atributo de su omnipotencia. Ellos dicen, si Dios todo lo puede, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué tantos niños huérfanos, enfermos y hambrientos? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Usted qué les respondería? Bueno, la respuesta es esta. La omnipotencia de Dios también incluye que Dios tiene control sobre la maldad, ¿cierto? Yo sé que esto obviamente no lo entienden los ateos, y qué triste que muchos cristianos pues tampoco lo entienden debido a su desconocimiento de la Biblia. Pero una mirada, Oscar, profunda a lo que dicen las páginas de las Sagradas Escrituras nos mostrarán que Dios tiene absoluto control de todo. Y bueno, Dios es omnipotente precisamente por eso, porque Él puede permitir la maldad. Hasta en eso Él es omnipotente. Él tiene poder para permitir la maldad. Por eso Él es Dios. El omnipotente Dios tiene control sobre Satanás. Escúcheme bien, el Dios omnipotente tiene control sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los gobernantes, hasta sobre los imperios mundiales. Dios tiene control de todo. Por eso Él y solo Él es digno de toda alabanza. Salmos 73, 16 al 22 dice así: Cuando traté de comprender todo esto me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Aquí el salmista está reconociendo que él no entiende por qué el malvado prospera, así como a veces nosotros no entendemos por qué a la gente mala como que le va bien. Pero él dice, bueno, el Señor finalmente le dará su merecido al malvado. El Salmo 2 del 1 al 4 dice así: ¿Por qué se zulean las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Cuando el Señor ve rebelión en los hombres hacia Él, pues el Señor no se asusta, ¿no? Él es el omnipotente. En algún momento la gente va a recibir su merecido.
Salmo 37, 12 al 13 dice: los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Así que un Dios omnipotente que controla todo, incluso está por encima de la maldad, Él en su debido momento dará respuesta y hará justicia frente al malvado. Así que hay esperanza para el que confía en la omnipotencia del Señor. Pase lo que pase, el Señor va a vencer y va a destruir el mal que en su inmensa sabiduría por ahora Él mismo permite. Esa es la esperanza del cristiano. El todo poder de Dios debe llevar entonces al cristiano a ver más allá de su presente y a esperar a que tengan cumplimiento todas las promesas del Señor. Segunda de Pedro 3, 13 al 14 dice: pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Bueno, pastor, este tema de la omnipotencia de Dios nos debe llevar, pues como hemos visto, a tener confianza, seguridad, a hacer silencio frente a la obra de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando alguien que conoce a Dios decide poner en Él toda su confianza a pesar de las adversidades y a pesar de las aparentes injusticias que vemos en este mundo? Porque es algo que puede, digamos, surgir en la mente, esta inquietud frente a el obrar de Dios en medio de este mundo. Vea, Oscar, la omnipotencia, cuando un cristiano confía realmente en la omnipotencia de Dios, ese cristiano nunca será defraudado. Vea lo que dice Romanos 10:11. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Y hay una historia fascinante en el Antiguo Testamento que a mí me encanta, es la historia del rey Ezequías. Vea lo que dice segundo libro de Reyes 18:5. Ezequías puso su confianza en el Señor Dios de Israel, no en su reino. Puso su confianza en el Señor Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Pero vea lo que sucede en el versículo 19 al 23 de segundo de Reyes 18. El comandante en jefe le dijo: díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él. Porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen: nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén: deben adorar solamente ante este altar en Jerusalén. Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2000 caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Qué sucede en esta historia? En esta historia se está desafiando a Ezequías, pero ya nos había dicho el autor que Ezequías confiaba ¿en quién? En el Señor. En el Señor. Entonces Ezequías va a la presencia de Dios, se le cuenta las amenazas que está mandando el rey de Asiria por medio de su comandante, y dice la Escritura que en una noche el Señor mató 185,000 soldados del rey de Asiria, porque la Escritura dice que el que confía realmente en el Señor, el que confía verdaderamente en la omnipotencia de Dios, nunca será defraudado. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente de Vidas con Propósito, mañana tendremos el espacio dirigido a la familia, así que no se lo vaya a perder. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. También, apreciado oyente, usted nos puede escribir al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Y recuerde que puede comunicar al 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.